Déjenme que empiece a grabar. Ok. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes al día de hoy. Hoy como profesor tenemos a un compañero amigo del alma que siempre está apoyando a estos eventos académicos que realiza Teramac para estar actualizados día con día. Vamos a presentarles, como les decía, al licenciado en Física y Matemáticas con la especialidad en Ingeniería Nuclear por el Instituto Politécnico Nacional. Él laboró en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y también estuvo laborando en el Corporativo Radioterapia de Alinde y a su vez fue encargado de seguridad radiológica del Servicio de Radioterapia del Hospital Ángeles Interlomas. Actualmente está como físico médico del Centro de Radioterapia del Centro Oncológico ISEMIN de Toluca de Lerdo, del Estado de México. Entonces, él nos va a hablar de las magnitudes y unidades usadas en radiología, radioterapia y protección radiológica. Y pues nada, Alexis, adelante. Ya está tu foro, por favor. Ok. Pues te agradezco antes que nada la invitación, Jesús, a todos tus compañeros también de pues en este caso la organización que presides, tus compañeros del Teramac. Siempre ha sido un gusto y un honor participar con ustedes y pues vamos a dar comienzo, ¿no? con esta plática. Entonces, pues sí, como les comentaba Jesús, pues les voy a hablar acerca de las magnitudes y unidades usadas en radiología, radioterapia y protección radiológica. Entonces, quiero empezar comentándoles, pues, qué es a lo que nos referimos nosotros con medir. Y medir, que es algo que hacemos todos los días en nuestro trabajo cotidiano, pues a final de cuentas no es otra cosa más que comparar. Sin embargo, todas estas unidades tan complejas que nosotros utilizamos ahora no se usaban en la antigüedad. Antes se utilizaban en las cuestiones del cuerpo humano, es decir, el pulgar, es decir, los codos, los pies. Mas, sin embargo, todas estas magnitudes pues siempre daban un montón de incertidumbres, porque pues no es lo mismo medir a lo mejor el pulgar o el pie de una persona, ¿no? que calza del 8, que una persona que calza del 6, una persona que calza del 5. Entonces hubo la necesidad pues de introducir todas estas cuestiones de manera un poquito más formal. Pero fue hasta el año de 1799, en plena Revolución Francesa, cuando los sistemas o diversos sistemas de unidades y medidas de ese entonces habían llegado a tener tan mala fama que decidieron homogeneizar, homologar todas estas cuestiones de las unidades y las medidas radiológicas. Entonces, la realización de las medidas han sido pues un factor importante en la evolución del hombre, eso lo sabemos. Sin ellas no habríamos sido capaces, ni habría sido posible tampoco el avance, el desarrollo de las ciencias, la tecnología, de la industria, de la agricultura. El desarrollo tecnológico científico, además de aumentar la cantidad de magnitudes, también requiere una mayor precisión y exactitud en su cuantificación, pues no solamente es la cuestión de la medición, sino que debemos de ser nosotros también precisos en los resultados. De otra manera, pues no podríamos obtener todas las cuestiones, todos los avances que actualmente pues nosotros tenemos. Entonces, la importancia de las mediciones en diversas áreas de la actividad no solamente se mantendrá, sino que con la constante investigación, con la constante publicaciones pues, que se han estado haciendo, no solamente en el ámbito que a nosotros nos compete, pues se van incrementando, ¿no? Por lo tanto, pues es necesario seguir pues actualizándonos, ¿no? Entonces, en este esquema, yo solamente trato de mostrarles magnitudes y unidades en donde vienen magnitudes que comúnmente utilizamos en la vida cotidiana, como es la masa, la longitud, la superficie, la capacidad o volumen, la densidad. Y todas ellas, pues ya las conocemos, de alguna manera las vimos en la secundaria o las usamos, ¿no? Cuando nos mandan a comprar 1 kilogramo de tortillas, por ejemplo, o cuando nos mandaban. La longitud, pues cuando tenías que saltar en educación física, no sé, el salto de longitud, tantos metros, lo que sea, superficie, es algo que nosotros comúnmente usamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son superficies, primero la entrada por donde va a converger el haz de radiación y posteriormente pues tendríamos que ver otras cosas. Entonces de ahí vienen muchas magnitudes derivadas que vamos a tratar solamente de enfocarnos evidentemente solamente en nuestro campo, ¿no?
Pues es un tema de conocimiento popular, espero no herir ninguna susceptibilidad, ¿no? Pero aplica yo creo que para cualquier creencia. Y el Génesis pues nos decía que en el principio Dios creó los cielos, la tierra, todo era confusión, no había nada. Las tinieblas cubrían los abismos y Dios dijo, haya luz, etcétera. Pero si a nosotros, los fieles creyentes, o a los que no son creyentes también, o creyentes de otras religiones, nos hubieran dicho, ¿no? Al principio, en un tiempo situado a 10 a la menos 43 segundos del Big Bang, sabemos que el Big Bang es una explosión, que continúa la expansión, incluso dice la teoría. Según la constante de Planck, creó Dios el cielo, la tierra, y expandiendo una esfera de 10 a la menos 33 centímetros, que guardaba en potencia todo el universo. Entonces yo cuando leo esto, cuando leí esto, dije, bueno, es que no hay una cuestión más mística, ¿sí? Y también, si quieren, más exacta que esto. Y al final lo que yo quiero expresar es que si estamos nosotros en un mundo material o en un universo material, pues todo tiene un sentido y todo tiene una magnitud. Todo se puede medir. Por lo tanto, no estamos lejos de ello. Y los milagros o las cuestiones, en este caso, pues teológicas, tampoco están peleadas con las cuestiones científicas. Entonces, pues vamos a partir de esta premisa, ¿no? Pero ahora vamos a aterrizar a lo que son las cuestiones de las radiaciones ionizantes. Entonces, la caracterización cuantitativa y precisa de las radiaciones y sus posibles efectos requiere el empleo de un conjunto de magnitudes con sus correspondientes unidades. O sea, nosotros antes, o más bien las personas que se dedicaban a trabajar con radiaciones ionizantes, sabían de ciertas cosas que se podían lograr con ellas, pero pues no sabíamos cuáles eran los efectos o cómo, de qué manera impactaban, ¿no? Y después, o sea, incluso en los inicios de la radioterapia, pues se decía que estaban tratando a una paciente cuando tenían enrojecimiento en la piel, ¿no? O sea, decía, bueno, ya lo estamos tratando y vemos algún resultado cuando hay enrojecimiento en la piel, sin saber que le estábamos causando un eritema por radiación, ¿no? Y entonces, pues no sabíamos qué es lo que sucedía, no teníamos una cuantificación precisa, ¿sí? De lo que hacían las radiaciones ionizantes. Y es por eso que en un determinado momento la International Commissions on Radiological Units y la International Commissions on Radiological Protection se encargaron de la definición formal de las magnitudes de las unidades en el campo de la dosimetría de las radiaciones y de la protección radiológica, que es de lo que estamos hablando pues, en esta plática. Entonces, en el periodo de 1953 a 1962, la ICRU desarrolló y presentó las definiciones para las cantidades de actividad, exposición, dosis absorbida y dosis equivalente. Y se supone que estas unidades y magnitudes son las que nosotros utilizamos invariablemente, directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a radiación. Los detectores de radiación se expresan también en algunas de estas unidades. Incluso sus reportes de dosimetría también tienen que ver directamente con una de estas unidades que vamos a hablar aquí. Pero no son las únicas. Entonces tenemos que nosotros que aprender a diferenciarlas, ¿no? Cuando hablamos de actividad, entonces nos referimos que es el número de núcleos que se están desintegrando en una muestra radiactiva por unidad de tiempo. Y pongo desintegrando entre comillas, porque yo concibo el término de desintegrar, ¿sí? Como algo que desaparece. Pero pues nosotros sabemos que por ley de la conservación de la masa y la energía, pues la masa ni se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Entonces lo que está sucediendo en realidad es que los núcleos que son radiactivos, conforme va pasando el tiempo, dejan de serlo, ¿sí? Y se vuelven, o más bien se convierten en núcleos estables. Entonces esa es la tendencia o el objetivo, en este caso, de la palabra desintegrar. Y después de ahí, haciendo algunas ecuaciones diferenciales que no tiene el caso, pues ahorita resolverlas, nosotros llegamos a una cosa que se llama ley de decaimiento radiactivo, en donde nos dice que la actividad final es igual a la actividad inicial por la función exponencial a la menos lambda t, en donde A es la actividad final, se expresa en Curies. A0 es la actividad inicial. Lambda es una cosa que se llama constante de decaimiento y tiene unidades del inverso del tiempo, es decir, 1 sobre t. Y t es el tiempo desde que se inicia el cálculo de la actividad hasta una determinada fecha en particular. ¿Y esto para qué nos sirve? En medicina nuclear, o bueno, en radioterapia también nosotros utilizábamos antes, o hay algunos centros, no lo sé, que todavía utilizan una fuente, un isótopo radiactivo que se llama cobalto 60. Este cobalto 60 pues sirve para hacer tratamientos de radioterapia también, ¿sí? En algún momento vamos a hablar como un ejemplo el cobalto 60, que las energías que saca y todas esas cuestiones. Y bueno, conforme va pasando el tiempo,
ese cobalto 60, o sea, va emitiendo menos, o va teniendo más bien menos núcleos radiactivos que se pueden utilizar, ¿para qué? Para curar el cáncer en este caso. Es decir, va perdiendo actividad. Y nosotros podemos calcular la actividad, ¿sí? Con esta ecuación. Y no solamente eso, sino también cuánto tiempo de vida útil nos queda de ese cobalto. Entonces, continuemos. Y vienen definiciones aquí, ¿no? Dice que la constante de decaimiento está definida por la relación lambda es igual al logaritmo natural de 2 entre una cosa que se llama periodo de semidesintegración. Ahora, es importante poner atención en esta cuestión porque nosotros nos han dicho, ¿sí? Que la vida media es el tiempo necesario para que la mitad de los núcleos radiactivos, ¿sí? Que están en una muestra dejen de serlo. Pero en realidad, esa definición corresponde al periodo de semidesintegración. Y como su nombre lo dice, o sea, semi es la mitad, ¿sí? Periodo de semidesintegración. Y la vida media, entonces, se define como el promedio de vida de un núcleo radiactivo antes de dejar de serlo. Y la relación es tau igual a 1 sobre lambda. Si ven, tienen cosas en común, como es la constante de decaimiento. Entonces hay que tener cuidado con esas cuestiones, ¿no? Incluso en el mismo curso de personal ocupacionalmente expuesto, el periodo de semidesintegración a nosotros nos los definen como vida media. Entonces, yo sí quisiera que tuviéramos cuidado con esa cuestión, ¿no? Esto básicamente, pues, en los servicios de medicina nuclear, ¿no? Pero bueno, entonces, ojalá haya quedado clara esta cuestión. Y les pongo estos esquemas, ¿no? Dice, supongamos una muestra radiactiva, entonces los isótopos, en este caso, como el ejemplo que les mencionaba hace un rato, el cobalto no solamente emite gamas, sí emite 2, también emite betas. Ajá. Entonces, al transcurrir el tiempo, los núcleos radioactivos van dejando de serlo. Este signo menos que está aquí, evidentemente corresponde a que conforme va pasando el tiempo, la cantidad de núcleos radiactivos va disminuyendo. Entonces, por eso es que se expone. Si ven muchas ecuaciones ustedes, entonces yo quisiera decirles pues que no se espanten o no tengan así como cierta repulsión a estas cuestiones. Si nosotros entendemos bien los conceptos, las ecuaciones se van a hacer fáciles, ¿sí? Porque al final de cuentas, si entendemos bien todo lo que nos quieren decir o lo que nos tratan de decir con las palabras, las ecuaciones por sí solas tienen sentido. Al final de cuentas, todo nuestro universo se representa por medio de ecuaciones matemáticas, queramos o no. Todo tiene una explicación, un lenguaje, en este caso, que para explicarlo, pues se usan las matemáticas. Entonces, en este universo material en el que nosotros vivimos, afortunado o desafortunadamente, pues los tenemos que usar, ¿va? Al transcurrir el tiempo, los núcleos radiactivos van dejando de serlo, que es lo que les decían. Entonces, yo quise poner en este esquema que los núcleos que ya no están en rojo, ya dejaron de ser radiactivos. Y este signo menos indica que van disminuyendo, ¿sí? Y esta, pues, evidentemente, pues, es la ecuación de, o más bien la definición matemática de la actividad. Y el periodo de semidesintegración, como les mencionaba anteriormente, es el tiempo necesario para que la mitad de núcleos radiactivos deje de ser. Entonces, aquí ya, cada isótopo radiactivo que nosotros nos podemos encontrar, al menos en radioterapia, nosotros para braquiterapia utilizamos el iridio 192, que tiene un periodo de semidesintegración, o como dicen, incluso hasta los que te traen las fuentes radiactivas, la vida media, aproximadamente de 72 días, ¿sí? O el cesio 137 que se utiliza para braquiterapia de baja tasa tiene aproximadamente un periodo de semidesintegración o vida media, como dicen los fabricantes, pues, o como nos dicen por acá, de 30 años. El cobalto 60 de aproximadamente 5 puntos y tantos años, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería que vieran. Y para que lo entendamos de manera gráfica, si nosotros tenemos una cantidad de núcleos radiactivos, es decir, el 100%, cuando pase el primer periodo de semidesintegración, solamente ya nos quedará la mitad de esos núcleos radiactivos. En el segundo periodo de semidesintegración nos quedará la mitad de la mitad. En el tercero nos quedará la mitad de la mitad de la mitad y así sucesivamente. De tal manera que cuando nosotros decimos que han transcurrido 7 periodos de semidesintegración, si ven la recta, o más bien esta curva se va haciendo recta casi cuando se va pegando con este eje, que es el eje de las X, o conforme va transcurriendo pues ese periodo de tiempo. Eso quiere decir que se considera casi estable ese isótopo después de la séptima vida media, o después del séptimo, más bien, periodo de semidesintegración. A mí hasta a veces también me cuesta trabajo hacer la diferencia, pues tanto que nos lo han repetido, ¿no? Que vida media, cuando es importante pues hacer este discernimiento.
Entonces, ahora entremos a la cuestión de la exposición. Y ahí ya vamos a ver cuestiones que vemos un poco más directamente con radioterapia. Dice, se define básicamente para fotones de rayos X y gamma de energía de 1.5 keV hasta 2 MeV. Matemáticamente se expresa con una X mayúscula y es igual a DQ entre DM, pero ¿esto qué significa? Entonces, cuando la radiación ionizante, imaginémonos un globo de aire, ¿sí? En este caso, este globo de aire nosotros sabemos que está compuesto por átomos y los átomos que componen a las moléculas de aire, en este caso, son nitrógeno y oxígeno. Entonces, si llega la radiación ionizante, en este caso la radiación gamma, pues lo que hace es ionizar esos átomos o esas moléculas que están componiendo el aire. Y nosotros entendemos por ionizar, evidentemente, arrancar electrones, en este caso de los átomos. Entonces, cuando arrancas un electrón, vamos a suponer un solo evento, arrancas un electrón, ese electrón pues tiene carga negativa y el átomo que se quedó incompleto tiene carga positiva, es decir, formaste un par ion, un ion con carga negativa y un ion con carga positiva. Se están generando cargas eléctricas dentro de ese volumen de aire. Cuando nosotros hablemos entonces de la rapidez de exposición, entonces también tenemos que darnos cuenta que esas unidades son las que se representan en los detectores de radiación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el detector de radiación Geiger-Müller que nosotros utilizamos para detectar la radiación no es más que un detector de gas. Y ese gas, pues es aire, básicamente. Y la unidad especial en la que nosotros vamos a reconocer, en este caso, al Röntgen, es una R mayúscula. Y esa R mayúscula tiene una equivalencia en cargas eléctricas sobre kilogramo, porque al final de cuentas, esos átomos que están componiendo el aire, pues también tienen un peso. Entonces, coulomb sobre kilogramo. Y un Röntgen equivale a 2.58 por 10 a la menos 4 coulombs sobre kilogramo. O podemos hacer también la conversión inversa. Entonces, no se espante, más adelante vamos a tratar de darles una aplicación a todas estas cuestiones, ¿no? Que se ven así como que, uy, eso a mí qué me importa, ¿no? Pero bueno, entonces, matemáticamente, la rapidez de exposición nosotros la vamos a representar con una X mayúscula, como la exposición normal, pero con un puntito arriba. Pero ahora va a ser, ¿sí? La cantidad, o más bien el tiempo, en que los átomos o esos electrones, más bien que se pusieron en movimiento con la radiación ionizante, son completamente detenidos en ese volumen de aire. Y la unidad que vamos a utilizar son Röntgens por unidad de tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que los detectores de área, muchos, incluso los detectores Geiger-Müller, a nosotros nos dan o medimos más bien la radiación, el campo de radiación en miliröntgens por hora, es decir, en rapidez de exposición. ¿Ok? Entonces, ¿qué nosotros debemos de rescatar de esto? Según el Reglamento General de Seguridad Radiológica, en su artículo número 78 nos dice que no debemos estar expuestos como personal ocupacionalmente expuesto para fuentes selladas en un campo de radiación mayor a 2 miliröntgens por hora. Si estamos nosotros expuestos a un límite mayor, o más bien a un índice mayor, a ese límite que marca la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, quiere decir que estamos mal, ¿sí? Estamos haciendo una mala práctica o nos estamos exponiendo más bien a un campo de radiación de manera innecesaria. Por lo tanto, no debemos de hacerlo. Y por lo tanto, también es importante que todos nosotros, como técnicos, como físicos, como médicos, sepamos leer los niveles de radiación, conozcamos también los límites que vienen en el reglamento, que vienen en los organismos internacionales y sepamos también cuánto aguanta nuestro cuerpo, ¿sí? O cuáles son los límites que nos ponen ahí que no debemos de recibir como personal ocupacionalmente expuestos. Evidentemente, los pacientes de radioterapia, los pacientes de diagnóstico, se miden de una manera distinta porque con ellos sí está justificado el hecho de que se irradien, ya sea para diagnóstico o para tratamiento. La dosis absorbida es el siguiente concepto que vamos a ver. Dice que este concepto relaciona la cantidad de energía que la radiación ionizante de cualquier tipo deposita en el volumen de una cantidad de materia. Y también es la unidad dosimétrica de mayor validez. No quiere decir con esto que sea la de mayor importancia, pero más sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas a través de los organismos internacionales la puso como aquella unidad con la que nosotros, más adelante lo definiremos también a la dosis efectiva con la que nosotros sabremos cuáles son los efectos biológicos que suceden a las personas que se han irradiado o que por alguna razón también es necesario que reciban la radiación, ¿sí? Ya sea para diagnóstico o ya sea para tratamiento. ¿Y cómo lo definimos esto? Matemáticamente con una D mayúscula, que es un cociente de D entre DM,
donde D es la energía media impartida por la radiación ionizante a una masa de material de M. Esto quiere decir que es la energía de cualquier tipo de radiación. No importa si es alfa, no importa si es beta, no importa si es gamma, no importa en este caso hasta si fueran protones, ¿sí? Se van a depositar en un volumen de material de cualquier tipo, cualquier material. La unidad con la que lo vamos a representar es el Gray. Esta es la unidad especial. Pero antes, los médicos de antaño decían, o más bien las prescripciones las daban en RADS. Hace muchos años, a mí, pues creo que ya ni siquiera me tocó. Y creo que a ninguno de ustedes tampoco, porque están todos como muy jóvenes, ¿no? De tal manera que 100 RADS es igual a un Gray, todos. No hago ninguna excepción. Y la rapidez de dosis absorbida dice que es la rapidez o el tiempo en el que la energía de cualquier tipo de radiación se deposita en un volumen de masa de cualquier tipo de material. Entonces, nosotros ahora ya sabemos que son los Grays, ¿sí? La unidad que utilizan los médicos radiólogos para prescribir los tratamientos de radioterapia, al menos para radioterapia de alguna manera convencional. Yo creo que para los protones pues también deben ser Grays o alguna cuestión así, ¿no? Entonces, ahora vamos a poner una relación entre exposición y la dosis absorbida. Y si nosotros quisiéramos calcular o conocemos más bien la exposición de la radiación, si quisiéramos calcularla en tejido, entonces solamente tendríamos que multiplicarla por 0.94 y automáticamente nos da un resultado numérico que lo vamos a convertir a Grays, a miligrays o dependiendo de cómo estén dadas las unidades, en este caso de la exposición. Y en dosis absorbida en aire, ahora se tiene que multiplicar por 0.87. Evidentemente en tejido, pues está más cercano a la unidad porque si nosotros nos referíamos a la densidad del agua, pues sabemos que es un miligramo por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, pues más o menos la relación va siendo 1 a 1. Y en cambio en aire, como es menos denso en este caso que el tejido, que el agua, pues por eso también es un poquito la unidad diferente y menor, mucho menor en relación con este número que está aquí, que es 0.94. Y la relación entre rapidez de exposición y rapidez de dosis absorbida, pues es casi igual. Con la diferencia es que si nosotros obtenemos alguna lectura, ¿sí? En el detector de radiación Geiger, automáticamente nosotros con estas ecuaciones podemos saber cuánta rapidez de dosis absorbida hay en tejido, en este caso, el 0.94, o en aire, ¿sí? Para acá. Evidentemente a nosotros nos importa saber cuánta radiación hay en los tejidos. ¿Por qué? Pues porque somos nosotros los que de alguna manera pues nos van a estar midiendo, o los que vamos a estar recibiendo esa información o esa radiación más bien. Y si quisiéramos o si quisiésemos hacer un análisis, en este caso con el paciente, como más al rato lo vamos a explicar, pues también sabremos por medio de los DBHs, por medio de los histogramas dosis-volumen, cuánta dosis recibieron determinados órganos, dosis císticas en este caso, y podemos saber también, o más o menos podemos predecir, gracias a tablas como el Quantec, como algunas otras publicaciones que están y que son auxiliares para los médicos, para los físicos, para todos en radioterapia, para saber o para pronosticar qué pudiera suceder en este caso como efecto estocástico en los órganos que se van a ser irradiados en algún tratamiento. Y después viene algo que se llama equivalente de dosis. Matemáticamente nosotros definimos el equivalente de dosis como H igual a D por N por Q. N en los libros actuales ya ni siquiera lo ponen, porque siempre va a ser 1. Es el producto de todos los demás factores modificativos especificados por la International Commission on Radiological Protection y siempre vale 1. D es la dosis absorbida y Q es una cosa que se llama factor de calidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir el equivalente de dosis? Como la magnitud que correlaciona la dosis absorbida con todos los posibles daños deleterios que son inducidos por la radiación. Y nosotros entendemos como daños deleterios como cuestiones que van a dañar, en este caso, a los órganos por efecto de la radiación ionizante. Entonces, con otras palabras, nosotros lo podemos definir así. La unidad especial es el Sievert y la unidad anterior es el REM, de tal manera que 100 REMs nos dan un Sievert. Pero, de acuerdo con lo que nosotros estamos analizando aquí, quisiéramos entender, o quisiera darles a entender, que la rapidez equivalente de dosis, pues, o el equivalente de dosis, es la energía que se deposita exclusivamente entonces en los tejidos, ¿sí? Entonces, ¿por qué las prescripciones no se hacen en Sievert y sí se hacen en Grays? Esa es una pregunta que, bueno, yo me hacía comúnmente, que les voy a explicar más adelante, en donde
aquí vemos diferentes factores de calidad, particularmente para las radiaciones que nosotros utilizamos en radioterapia, que son fotones, que son rayos X y que son electrones con energías mayores a 30 keV, el factor de calidad es 1. Entonces, en algún momento, numéricamente, H es igual a D. Lo vamos a ver más adelante. Partículas alfa, protones y iones pesado vale 20. Partículas beta del tritio vale 2. Entonces, con respecto a las partículas beta, pues esas nosotros del tritio pues no las utilizamos, al menos hasta ahorita. Las partículas alfa solamente cuando haya ingestión de algún material radiactivo que sea muy pesado, que también para cuestiones incluso hasta de medicina nuclear, donde hay incorporación de material radiactivo, pues lo veo muy difícil. Entonces, no va a suceder, ¿no? Solamente yo creo que en una planta nuclear podemos encontrar alguna ingestión por material radiactivo y que tenga un factor de calidad hasta de 20, ¿no? Si la dosis es equivalente, entonces me indica el daño biológico por radiación. ¿Por qué prescribimos los tratamientos en Grace y no en Sievers? Pues resulta que el físico médico, cuando hace sus calibraciones, pues no la hace con humanos, ¿no? O sea, no pongo yo a alguien, algún técnico, algún compañero físico, yo mismo, a que me estén irradiando y vea cuáles son, pues, los efectos biológicos o los resultados que yo pueda tener, sino que yo utilizo algún fantoma, utilizo también materiales con densidades muy parecidas, en este caso a los tejidos, y hago mis mediciones con ellos. Entonces, por eso decía yo hace un momento que la dosis absorbida es la unidad dosimétrica o la magnitud dosimétrica de mayor validez. Mas, sin embargo, para radioterapia, ¿sí? Como el factor de calidad es 1, entonces resulta, ¿sí?, que H va a ser igual a D. Es decir, el equivalente de dosis numéricamente va a ser igual a la dosis absorbida. De tal manera que si yo conozco y todas las publicaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, de las cuestiones de protección radiológicas, vienen en Grace, al menos en radioterapia, rayos X, fotones y electrones, pues el resultado es el mismo. El daño es el mismo. Entonces, en ese sentido, pues no tenemos ningún problema ni ninguna diferencia. Espero que haya quedado claro esta cuestión. Y bueno, y nosotros, como podemos ver en estas tablas, los médicos, todos sus esquemas de tratamiento, pues vienen prescritos en Grace, ¿sí? Y también, pues no solamente eso, sino también los órganos de riesgo, los PTBs, etcétera, etcétera, todo viene prescrito en Grace. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos, en este caso, pues solamente a conocer a los Grace. Mas, sin embargo, no debemos de descuidar la otra cuestión. ¿Por qué? Porque resulta que todos sus reportes de dosimetría como personal ocupacionalmente expuesto vienen dados en Sievers, en equivalente de dosis anuales. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, pues también pone límites para efectos estocásticos, para efectos determinísticos, y en dado caso, las compañeras que en algún momento pues pudieran estar embarazadas y que estén trabajando, también tienen límites para mujeres embarazadas, e incluso para estudiantes, pero esos vienen dados, no vienen dados en Grace, vienen dados en milisievers. Pero volvemos otra vez a lo mismo, la relación es 1 a 1. Por lo tanto, el daño que nosotros podamos encontrar publicados en Grace lo podemos traspolar también sin ningún problema a los milisievers. Evidentemente nosotros no podemos tampoco tomar los mismos límites para personal ocupacionalmente expuesto que para un paciente. Son completamente diferentes, incluso para público que para personal ocupacionalmente expuesto. ¿Sale? Las magnitudes limitadoras. Entonces, con lo anterior, quiero darles a entender también que esas magnitudes que nosotros vimos, de alguna manera son una medición, y lo pongo entre comillas, a cuerpo entero. Cuando yo me refiero ahora a las magnitudes limitadoras, que es lo que nosotros hacemos en diagnóstico, es decir, solamente vamos a irradiar ciertas partes del cuerpo, ¿sí? O para los tratamientos también solo vamos a irradiar ciertas partes del cuerpo. Entonces tenemos que definir unas magnitudes diferentes, pero que van relacionadas con las que ya vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es una magnitud limitadora? Son magnitudes cuyas unidades la International Physiological Protections recomienda para expresar los límites individuales de dosis, que posteriormente son recogidos en las normativas internacionales y nacionales. A nosotros nos rige la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, y ella es la que emite todo el reglamento y también las normas oficiales que van a regir a todos los organismos, a todas las instituciones que utilicemos radiaciones ionizantes, ¿sí? Ahora entonces analicemos la dosis equivalente en un órgano tejido.
Dice aquí que para efectos de protección radiológica, la ICRP en su reporte número 60, que no es el equivalente de dosis en un punto, sino su valor promedio en un tejido u órgano. Y la vamos nosotros entonces a definir con una HT. Y la vamos a conocer como WR, por DTR. Dice que DTR es la dosis absorbida media producida por la radiación R en ese tejido u órgano, y WR es el factor de ponderación de radiación, que es una función del tipo y de la energía de la radiación incidente. ¿Qué nosotros entendemos por un factor de ponderación? Pues es darle importancia a algo, ¿sí? En este caso, nosotros conocemos isótopos y como se los he venido expresando, como es el cobalto 60, ese no solamente emite si la fuente estuviera desnuda, es decir, si no tuviera ningún encapsulado donde se quedara ahí cierto tipo de radiación, pues emitirían las betas y emitirían las gamas también, y es lo que nosotros estaríamos recibiendo. Entonces ahí habría diferentes tipos de radiación que se les tiene que dar un factor de ponderación adecuado. Entonces, aquí se expresa una tabla en donde vienen los valores o el factor ponderal de la radiación dependiendo del tipo de radiación y también dependiendo del tipo de energía que nosotros estemos expuestos en nuestros trabajos o en un campo de radiación determinado. Que bueno, si nosotros hacemos las prácticas bien, pues nadie del personal ocupacionalmente expuesto tendría por qué estar recibiendo radiación de manera directa. Ajá. Y el ejemplo que les mencionaba pues es el cobalto 60. Este es un esquema de decaimiento del cobalto 60, en donde el cobalto pues emite dos betas, como podemos ver aquí, una beta de 0.31 millones de electronvolts, con una probabilidad de emisión del 99%, casi el 100%, y otra de 1.48. Y emite también dos energías gamas, una de 1.17 y una de 1.33 millones de electronvolts. Sin embargo, ninguna de estas, si nosotros que ya hemos trabajado algunos con cobalto, ninguna de estas es la que cura el cáncer. La que cura el cáncer es, si acaso, el promedio por cuestiones de filtración y por cuestiones, no sé, de tecnología, pues que se ocupaban, la energía que se ocupa para curar el cáncer del cobalto 60, en este caso, al menos para radioterapia, es la energía de 1.25 millones de electronvolts, ¿sí? Entonces, eso nada más es el esquema, ¿no? La dosis efectiva. Este es un término que en este caso es muy importante porque es la que verdaderamente nos va a evaluar a nosotros los daños que recibe el personal ocupacionalmente expuesto, que recibe el paciente y que recibe también la persona que involuntariamente o de manera accidental pues fue irradiada. ¿Y eso qué es? La relación entre los efectos de las radiaciones, que es la probabilidad de aparición de los efectos estocásticos, y la dosis equivalente, también depende del órgano o tejido irradiado. El factor utilizado para ponderar la dosis equivalente en un tejido u órgano se conoce como factor de ponderación de tejido y en este caso lo vamos a conocer como WT. Representa la contribución relativa de un órgano o tejido al daño biológico total de la irradiación uniforme del cuerpo entero, de manera que la sumatoria de todos los factores de ponderación de los órganos es igual a 1. ¿Esto qué cosa quiere decir? Pues que nosotros tenemos diferentes órganos y no todos tienen un igual factor de ponderación. Nosotros sabemos que aquellos órganos que tengan un metabolismo más acelerado, pues por su simple naturaleza, son más radiosensibles, en este caso, pues a la radiación ionizante, no valga la redundancia. Entonces tendrán un valor. Aquellos que sean menos radiosensibles, es decir, que tengan un menor aceleración metabólica, pues entonces tendrán un factor de ponderación diferente, menor que los que tengan mayor metabolismo, pero que sumados todos los factores de ponderación de nuestro cuerpo no va a sobrepasar el valor de 1. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Entonces, la dosis efectiva puede ser un valor práctico para comparar las dosis relativas relacionadas con los efectos estocásticos de diferentes estudios diagnósticos y procedimientos intervencionistas. El uso de tecnologías y procedimientos similares en distintos hospitales y países, y también el uso de distintas tecnologías para el mismo examen o tratamiento médico con radiaciones ionizantes. Para eso a nosotros nos sirve la dosis efectiva, que es una cuestión que nosotros estamos utilizando en nuestro trabajo comúnmente, pero que a lo mejor no nos ponemos o no nos detenemos a analizarla, ¿sí? Pero al menos pues es importante que nosotros lo sepamos. Y esta ecuación aquí, esta cosa fea que aparece, pues dice que la dosis efectiva en este caso se define como la sumatoria, ¿sí?, de factores de ponderación de la radiación que incide sobre los tejidos
por la dosis equivalente, en este caso del órgano o tejido. Pero bueno, esta ya la definimos anteriormente. Y esta tiene que ver directamente también con la radiación. Pero nos vamos a olvidar de esta cosa que está aquí a la derecha y solamente nos vamos a enfocar aquí. ¿Y cómo podemos aterrizar todo esto? ¿Sí? Bueno, aquí viene una tabla donde vienen diferentes factores de ponderación de los órganos o tejidos que estuvieron publicados, en este caso en el ISRP 103 del 2007. Actualmente ya hay nuevas publicaciones, los factores de ponderación no han variado mucho, pero más sin embargo, pues bueno, es importante que ustedes conozcan cuáles más o menos son los valores, ¿no? que vienen aquí. Y cómo nosotros podemos aterrizar todo esto. Y para esto pongo un ejemplo. Dice, la tomografía computarizada de abdomen y pelvis produce aproximadamente, o sea, esto no es imperativo de todos los equipos, pero aproximadamente una dosis tisular de 20 miligrays. ¿Cómo calculamos nosotros la dosis efectiva? Pues entonces solamente vamos a poner de ejemplo algunos órganos que están involucrados en esa región anatómica, que en este caso, pues la pelvis, ¿no? Y se me ocurrió poner pues las gónadas, se me ocurrió poner también el colon, y se me ocurrió poner también el hígado. Entonces, si yo sé que la dosis tisular, en este caso es de 20 miligrays, y que esta ecuación es la que me va a ayudar a calcular a mí la dosis efectiva, entonces, pues lo único que hago es sustituir aquí los 20 miligrays y los multiplico por los correspondientes factores de ponderación, en este caso de los órganos que están involucrados en ese estudio, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? 20 por 0.2, que es el factor de ponderación de las gónadas, más 20 por 0.12, que es el factor de ponderación del colon, más 20 por 0.05, que es, bueno, aquí cometí un error, pero es 0.05, o nos vamos a acá para ver la del hígado. Ni siquiera le atiné, es 0.04, pero bueno, entonces resulta que así se hace. Y al final de cuentas, al hacer la operación matemática, a mí me salió 7.4 miligrays. Como es radiación, pero miligrays, acuérdense que es así como está definida, no es como definimos la dosis efectiva, nosotros la definimos en sieverts, mas sin embargo la dosis tisular es miligrays. Por lo tanto, de manera natural nosotros podemos intuir, ¿sí?, que el resultado es en miligrays. Pero como estamos utilizando radiación electromagnética, en este caso, si es un tomógrafo, pues son rayos X, el factor de ponderación, en este caso de calidad de la radiación, es 1. Y numéricamente, 7.4 miligrays, pues tendrían que ser iguales a 7.4 milisieverts. Y nosotros ya sabemos que con esta dosis efectiva, pues no le estamos haciendo nada de daño a un paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no estamos alcanzando ninguna dosis límite para dañar ni a las gónadas, ni al colon, ni al hígado, ni siquiera para irradiación a cuerpo entero, ¿no? Si vamos a hacer un estudio, si vamos a hacer, pues no sé, a repetir varias simulaciones con un tomógrafo, pues tampoco se trata de estar haciendo de manera indiscriminada, ¿no?, estudios. Pero bueno, ya podemos estar tranquilos que no le podemos inducir a lo mejor un daño para efectos determinísticos. Pero para efectos estocásticos, ¿quién sabe? Porque los efectos estocásticos no se necesita una dosis umbral para que nosotros tengamos un daño que se pueda manifestar a mediano o largo plazo. Por eso se debe de optimizar siempre el uso de la radiación. Es decir, no debemos de estar haciendo estudios de manera indiscriminada, y también como técnicos, también como físicos, debemos de tener mucho cuidado de dar las dosis correctas, de tener el acelerador lineal siempre bien calibrado, y también que los técnicos pues lean bien, ¿sí?, la región, y que posicionen bien y que hagan todas las cosas de manera correcta, pues para no involucrar órganos que no están ahí o que tuvieran que irradiarse, ¿no? Entonces pongo esta imagen, ¿sí?, para tratar de que entendamos un poco mejor. Digo, yo lo entendí un poco mejor cuando la vi, de todas estas cuestiones de las que les he estado hablando, ¿no? Y pues imaginémonos, hay una persona que está expuesta a los granizos que caen, y ahorita que está lloviendo un montón y que luego llueve con granizo acá en Toluca y que está bien feo, pues la actividad sería todos los granizos que avientan las nubes, ¿no? Entonces, si ahora nos enfocamos a las cuestiones o a las definiciones, a las magnitudes que nosotros hemos visto, la dosis absorbida sería en el número de granizos que impactan en el cuerpo. Como les decía, eso es a cuerpo entero, equivalente de dosis o dosis equivalente.
que es lo mismo. Dosis absorbida o exposición es a cuerpo entero, ¿sí? La dosis equivalente entonces sería el daño producido en función del número y del tamaño de granizo. Al tamaño de granizo me estoy refiriendo a si es radiación alfa, a si es radiación beta, a si es radiación gamma, si son rayos X, si son protones, si son neutrones, si son electrones. Y dosis efectiva entonces sería el daño producido a la persona en función del número y tamaño del granizo y de la parte del cuerpo con la que se impacta. Entonces, en dosis efectiva yo me estoy refiriendo a dosis que son tisulares. Es decir, a dosis que solamente se están refiriendo a una cierta área anatómica de nuestro cuerpo, donde solamente se están involucrando algunos órganos. Tenemos que recordar que no es lo mismo una irradiación al cuerpo entero que una irradiación parcial, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a analizar cuál es aquel límite de dosis absorbida que me da el 60% de probabilidad de muerte para irradiación al cuerpo entero, ustedes me contestarían rápidamente que 3 grays, ¿sí? Pero bueno, si nosotros hacemos un hipofraccionamiento para mama o para alguna otra cuestión, pues vemos que 3 grays es lo que le das diario, a lo mejor a una mama, o 2.66. Entonces eso quiere decir que cada día estás matando a la mama o ¿cómo? O a la paciente, ¿no? No es lo mismo irradiación al cuerpo entero entonces, que solamente cuando te dedicas o te defines a una parte, a una región anatómica, en este caso del cuerpo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar de la dosis absorbida con la dosis efectiva, aunque se dé en las mismas unidades. ¿Okay? Y las unidades radiológicas, pues, dice antes mencionadas, nos dan una idea, incluso para empezar a comprender cómo se evalúan los DBH, por la razón del análisis del daño biológico que provoca la radiación, no a la totalidad del órgano tejido, sino a sus parcialidades. Antes había una cosa que se llamaba TD55 y TD55. Y muchos de ustedes pues los conocerán incluso hasta mejor que yo. El TD55 pues es aquellas dosis a las cuales se tienen el 5% de probabilidades de que en 5 años haya efectos tardíos. Y el TD55 pues es el 50% de probabilidades de que a 5 años haya efectos o se presenten efectos por la radiación, ¿no? Antes se medían así. Y si nosotros analizamos pues un tercio, dice aquí, un tercio pues no sé, del cerebro, ¿cuántos grays a un tercio? Como límite 60 para que empiece a haber necrosis, ¿sí? Pero un tercio, si nosotros lo ponemos en volumen, sería aproximadamente el 33.39%. Eso era antes. Pero ahora nosotros lo que hacemos es analizar una cuestión que se llama histograma dosis-volumen, en donde no solamente vas a analizar el 33%, el 66 punto tanto por ciento, el 99%, sino que aquí tú ya sabes que puedes medir a los órganos con dosis medias, que puedes medir a los órganos también cuánta dosis de radiación le llega a determinada cantidad o determinado porcentaje del volumen. Ya no nada más a puntos, ¿sí? Sino en este caso, pues a los volúmenes que nosotros queremos proteger, ¿sí? Que son los órganos que están ahí alrededor de nuestro tumor. El tumor, sí. Lo ideal sería que el 100% de la radiación le llegara al 100% del tumor. Pero eso es en un mundo ideal. Y nosotros pues no estamos en un mundo ideal. Estamos en un mundo pues desafortunadamente imperfecto, donde desafortunadamente tenemos que hacer este tipo de mediciones o conocer estas mediciones para que podamos hacer un análisis y para que los médicos, a nosotros los físicos, nos puedan decir, ¿sabes qué? Tratamiento aprobado, y que los compañeros que se encargan de la ejecución, en este caso del tratamiento, pues lo den sin ningún temor, ¿no? De que van a dañar, siempre y cuando todo esté bien, ¿no? Estas cosas pues son unos constraints que nos dicen que el recto, que el 50% del recto, en este caso para próstata, pues no debe de recibir más de 50 grays, que el 35% del recto no debe de recibir más de 60 grays. Y así es como se lee, ¿no? La vejiga, que el 50% de la vejiga no debe de recibir más de 65 grays, porque si no, entonces nosotros estaríamos induciendo un efecto nocivo, en este caso, deleterio por radiación. Son cosas que nosotros queremos evitar. Y a final de cuentas, pues todo este rollo que ya les dije con las unidades y con las magnitudes, pues a final de cuentas se traduce en esto. ¿En qué? En que las dosis de radioterapia se tienen que prescribir en grays. Ya, punto. Y que los daños biológicos, pues también se tienen que prescribir en grays. O sea, más bien nosotros las conocemos dependiendo de cuántos grays le van a llegar, en este caso, a los órganos que están ahí involucrados. Es lo único que nosotros tenemos que saber. Es lo único que nosotros debemos de tener conciencia, ¿no? Y existen pues diferentes publicaciones. Hay una cosa que se llama Quantec, en la cual vienen todos estos límites, que no está de más que todos los involucrados en radioterapia o en imagen o lo que sea, pues también nosotros lo sepamos, ¿no?
Y este es un video que, bueno, resumiría todo lo que yo les estoy dando, pero como que no le veo tanto caso, ¿no? Ay, ya acabé. Iba a poner los agradecimientos, iba a poner también, también las referencias que tomé, pero bueno, por mi parte sería todo. Espero de verdad que algo les haya servido. Si tienen alguna duda, pues aquí estoy a sus órdenes. Jesús.